Estas acusaciones resultan devastadoras y francamente estremecedoras. Apenas 3 días antes, cuando en todo el Reino Unido se creía que cada secreto del llamado bodas del siglo ya había salido a la luz, Andrew Parker Bowles, exmarido de Camila, solicitó de manera inesperada una audiencia privada con Carlos. El encuentro se desarrolló en el más absoluto silencio, pero las palabras que Andrew llevaba consigo eran lo suficientemente contundentes como para sacudir los cimientos del pasado real. Según su versión, pocas horas antes de que Diana caminara hacia el altar para casarse con Carlos, Camila habría entrado en el vestidor de la joven novia. En aquel momento, Camila ya no era la amante pública de Carlos, pero seguía siendo la esposa legal de Andrew. En esa habitación cerrada sin testigos, Camila, según Andrew, habría amenazado e insultado a Diana diciéndole que no era más que una elección conveniente para un rey y que la mujer a la que Carlos amaba de verdad y a la que siempre amaría era ella. Carlos quedó dividido entre la ira y la confusión. Si aquello era cierto, entonces la tragedia de Diana no habría comenzado tras el matrimonio, sino justo antes de la boda. Para complicar aún más el relato, un sirviente habría visto a Camila reunirse en privado con André por esas mismas fechas. Declaraciones y posibles pruebas que se creían enterradas desde hacía más de 4 décadas empezaban lentamente a emerger. La pregunta flotaba en el aire con una fuerza inquietante. ¿Se trataba de la verdad o de la difamación de un hombre que se sentía abandonado? Y si el pasado había sido realmente ocultado, ¿quién había movido los hilos desde el principio? A finales de 2025, mientras el mundo contaba los últimos segundos antes del año nuevo, Londres estaba envuelta en el frío cortante del invierno. El palacio de Buckingham permanecía tan silencioso como siempre, pero tras sus muros antiguos se gestaba una tormenta oculta lista para arrastrar secretos que habían dormido durante 40 años. Aquella noche, Andrew Parker Bowles envió de forma inesperada una petición de reunión privada con el rey Carlos III, a través del canal directo del palacio. Su voz al otro lado de la línea sonaba baja, temblorosa pero decidida. «Dígale al rey Carlos que necesito verlo en privado. Esto no puede esperar. Concierne a Camila y a la princesa Diana». Carlos, sentado en su despacho privado de Clarence House con una taza de Earl Grey ya frío entre las manos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había sobrevivido a innumerables tempestades, la muerte trágica de Diana, años de amores y escándalos devorados por la prensa e incluso una coronación marcada por la tensión. Aún así, el nombre de Diana seguía siendo una herida abierta. Guardó silencio durante unos segundos y luego dio una instrucción breve a su secretario. Al día siguiente, en Buckingham a las 4 de la tarde, Andrew le legó puntual bajo la típica llovizna londinense. Vestía un traje gris oscuro y su rostro, más demacrado que en fotos recientes, reflejaba agotamiento y ansiedad. Sus ojos delataban a un hombre que había cargado un peso durante demasiado tiempo y ya no podía sostenerlo. Los dos hombres, antiguos rivales en una historia de amor trágica, se sentaron frente a frente en una sala discreta de un piso superior del palacio. Andrew no perdió tiempo. Dejó un viejo maletín de cuero sobre la mesa, respiró hondo y fue directo al grano. «Carlos, no he venido a revivir recuerdos felices ni a causar problemas. Poseo una verdad que ha estado enterrada desde 1981, justo antes de tu boda con Diana. Una verdad que involucra directamente a Camila, mi ex esposa». Carlos apretó los brazos de su sillón, los nudillos blanqueando, y asintió apenas invitándolo a continuar. El aire se volvió denso de repente, como si las propias paredes contuvieran la respiración. Andrew bajó la cabeza ligeramente. Su voz, cargada de arrepentimiento y de una ira contenida, empezó a romper el silencio. Aquel año, apenas unas horas antes de la gran ceremonia en la Catedral de St. Paul, Camila habría entrado en secreto en el vestidor de Diana. Aunque oficialmente ya había terminado su relación contigo, seguía siendo legalmente mi esposa. No la amenazó con violencia, sino con palabras. Le dijo que Diana no era más que un reemplazo conveniente, que te casabas con ella por encallar en el papel real por su linaje aristocrático y su imagen de inocencia. Según ese relato, la mujer a la que amabas de verdad y a la que siempre amarías era Camila. King Charles sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Recordó aquel día de la boda, las multitudes vitoreando en el exterior, la sonrisa radiante de Princesa Diana bajo su imponente vestido. Pero ahora, al evocarlo, reparó en sus ojos un destello de tristeza y temor que entonces había atribuido a simples nervios. Todo adquiría un tono más oscuro. La ira le subió al pecho como una marea mezclada con una confusión asfixiante.
Y si la tragedia de Diana, los años de sufrimiento silencioso, las lágrimas derramadas en privado y finalmente el accidente fatal en París había comenzado incluso antes de los votos sagrados. ¿Cómo sabes esto?, preguntó por fin Carlos, luchando por contener una furia a punto de desbordarse. André alzó la mirada y sostuvo la de Carlos sin titubear. No lo supe entonces. De haberlo sabido quizá todo habría sido distinto. Solo recientemente una antigua sirvienta que trabajaba en Buckingham me contó la historia completa. Vio a Camila entrar en el vestidor de Diana y escuchó fragmentos de la conversación a través de la puerta entreabierta. Guardó silencio durante años por miedo y lealtad a la familia real, pero ahora ya mayor y con todo lo que rodea a Camila no quiere llevarse ese secreto a la tumba. Carlos se levantó de golpe y caminó hasta la ventana para mirar el jardín oscuro. La lluvia caía de forma constante como si llorara un dolor enterrado desde hacía décadas. Pensó en Diana, la joven que había ingresado en la familia real llena de esperanza solo para enfrentarse a la sombra de un amor del pasado que nunca murió. ¿Por qué me dices esto ahora?, seguiró Carlos con una voz fría pero cargada de angustia. Tras tantos años de silencio, André suspiró con las manos temblorosas, porque ya no tengo nada que perder y porque quizá le debo una disculpa a Diana aunque llegue tarde. Ella no merecía pasar por eso. La reunión terminó envuelta en una atmósfera opresiva. André se marchó sin mirar atrás, su silueta perdiéndose por el largo corredor resonante. Carlos permaneció solo apoyado en el marco de la ventana con la mirada perdida. En su interior una llama de duda se encendió con fuerza. Aquella noche no pudo dormir. Las imágenes de Diana se colaron en sueños inquietos. A la mañana siguiente tomó una decisión. No confrontaría a Camila de inmediato. Dividido entre creer y dudar del relato de André, optó por un camino prudente y discreto, como alguien que se siente traicionado pero aún busca preservar un último atisbo de justicia para sí mismo y para la memoria de Diana. Si la historia era cierta, todo lo que había creído sobre su segundo matrimonio podría no ser más que una ilusión. Carlos se negó a actuar de forma impulsiva, necesitaba pruebas irrefutables. Al amanecer siguiente a la reunión convocó a su equipo de seguridad más fiable, hombres que habían estado a su lado en cada crisis real, desde escándalos amorosos hasta días de luto. Ordenó reabrir los archivos de seguridad de Buckingham Palace de 1981, cintas polvorientas que no se habían tocado en 40 años. Necesito cada fotograma de los días previos a la boda, dijo con sequedad. Su voz era calmada pero sus ojos ardían de determinación. Nadie hizo preguntas, sabían que era serio. El archivo yacía en lo profundo del sótano del palacio, donde el aire era frío y denso con el olor del papel antiguo. Las cintas fueron recuperadas con extremo cuidado, cubiertas por el polvo del tiempo. Carlos las observó a solas en una sala de proyección privada con la puerta cerrada y únicamente el resplandor azulado de la pantalla iluminando su rostro. Permaneció allí durante horas, la mirada fija en las imágenes, mientras el pulso se aceleraba con cada fotograma antiguo que aparecía ante sus ojos. Los pasillos de Buckingham aquel año, el ir y venir del personal entre preparativos. Y entonces Camila. En la imagen granulada y de baja calidad que parpadeaba levemente, se la veía caminar con rapidez hacia el vestidor de Diana pocas horas antes de la gran ceremonia en St. Paul's. Se detuvo ante la puerta, dijo algo a la asistente que estaba fuera y le indicó que se retirara. Camila entró y permaneció dentro varios minutos que parecieron eternos. La puerta no se abrió. No hubo sonido, no hubo audio, solo el silencio aterrador de la historia, como un susurro espectral legado desde el pasado. Carlos detuvo la cinta en el instante en que Camila salía del vestidor. Su expresión parecía serena, pero él alcanzó a percibir una sonrisa fugaz, una mueca de satisfacción. El corazón se le encogió. La ira ascendió junto a un dolor insoportable. Se preguntó qué palabras había pronunciado Camila en esos minutos, si realmente habían sido las amenazas que André describía, sembrando la semilla de la desdicha en el corazón de una joven que aguardaba nerviosa el día de su boda. Reprodujo el fragmento una y otra vez buscando una pista adicional. Solo el silencio respondió. Aún así no se detuvo. Carlos rastreó antiguos expedientes de personal de 1981, carpetas amarillentas guardadas en el archivo administrativo. Con la ayuda de una secretaria veterana localizó el nombre de la doncella que había estado apostada fuera del vestidor de Diana aquel día. La mujer estaba ya jubilada y vivía en un pequeño pueblo a las afueras de Londres, con el cabello completamente blanco y una vida tranquila tras años de servicio real.
Carlos dispuso un contacto discreto y organizó personalmente una reunión secreta en una casa segura. La anciana fue conducida al lugar. Su incomodidad era evidente al entrar y reconocer a Carlos. Él la saludó con cortesía, le ofreció asiento y intentando aliviar la tensión. No deseo perturbar su paz, comenzó con voz cálida pero firme. Necesito que recuerde lo que vivió en los días previos a la boda de 1981, en especial lo ocurrido con el vestidor de la princesa Diana y Camila. La mujer bajó la cabeza un instante aferrando la taza con fuerza y alzó luego la mirada con lágrimas brillando en los ojos. Nunca olvidé ese día. Camila sí vino a ver a la princesa Diana en privado. Me pidió que me marchara diciendo que era un asunto personal. Permanecí un rato fuera pero no oí nada con claridad. Se quedó dentro unos minutos. Al salir Camila parecía más calmada. Carlos insistió con suavidad, la voz apenas temblorosa. Hubo algo más fuera de lo común. La mujer suspiró con un tono cargado de pesar. Después vi a Camila hablando en privado con el señor André fuera del salón mientras la boda se celebraba. Conversaban en susurros con gran secretismo. Y no mucho tiempo después el señor André me entregó dinero, una suma considerable, con la instrucción de que guardara silencio. Pensé que era una gratificación por mi trabajo, pero ahora, quizá era dinero para comprar mi silencio. Aquellas palabras estalaron en la mente de Carlos como una bomba de relojería. No solo Camila había buscado a Diana. Andrew también estaba implicado utilizando dinero para celar bocas. Sintió cómo su mundo se desmoronaba pieza a pieza. La ira se dio paso a una tristeza profunda por Diana, la mujer que había sufrido sola durante tantos años. Carlos se levantó camino hasta la ventana que daba al jardín oscuro y luchó por contener la avalancha de emociones. La reunión concluyó y la mujer fue devuelta a su hogar con promesas de protección. De regreso en su despacho, Carlos ordenó ampliar la investigación. Rastreen cada rastro financiero antiguo, cada testigo que aún quede indicó. El silencio de Buckingham ya no era silencio, gritaba verdades ocultas durante décadas. Con cada hallazgo su determinación crecía, aunque el recuerdo persistente de Diana a veces lo obligaba a detenerse y respirar hondo para recuperar la compostura. La tormenta ganaba fuerza y Buckingham, antano escenario de innumerables ceremonias grandiosas, se convertía ahora en testigo mudo de una verdad oscura. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una oficina que antano había sido elegante y que ahora mostraba señales de decadencia en Mayfair, Andrew Parker Bowles permanecía solo frente a su amplio escritorio. Delante de él había un tercer vaso de whisky intacto. Las noticias procedentes de fuentes internas del palacio le habían llegado antes de lo previsto. King Charles estaba investigando a fondo, sin limitarse al relato de Andrew, sino hurgando en detalles polvorientos que se remontaban a 1981. Su nombre comenzaba a surgir en llamadas discretas y Andrew comprendió que ya no estaba fuera del torbellino. Se vio obligado a enfrentar un pasado que había intentado sepultar bajo la apariencia de una vida acomodada y estable. Pero los ojos y los recuerdos regresaron como una vieja película con una nitidez dolorosa. En los años 70 y 80, cuando Camila y Charles seguían atrapados en una relación intensa, él había aceptado con frialdad el papel de esposo nominal. No fue amor ciego, sino un acuerdo pragmático calculado entre dos personas acostumbradas al poder. Recuerdo con claridad una tarde de verano de 1980 en una casa de campo en Wiltshire. Camila estaba sentada frente a él junto a la chimenea con una copa de vino tinto, la voz dulce pero estratégica. Le dijo que ambos sabían que Charles nunca la abandonaría del todo, que su matrimonio con Princesa Diana era solo una cuestión de deber y que él podía ayudarla. A cambio, ella invertiría en sus negocios, ampliaría sus redes militares y comerciales y él se encargaría de facilitarle el acceso a Charles, fiestas, cacerías, cualquier ocasión para recordarle que seguía allí. Andrew había asentido sin dudarlo. De acuerdo, respondió entonces con el tono casual de quien negocia un contrato siempre que el beneficio sea claro. Camila sonrió con la satisfacción del triunfo. Desde ese momento el dinero comenzó a fluir hacia sus cuentas: contratos lucrativos en defensa, invitaciones a clubes exclusivos, contactos con figuras influyentes. A cambio él guardó silencio y brindó apoyo. Paso a paso contribuyó a desgastar el joven matrimonio de Charles y Diana, organizando asientos, sugiriendo invitados y aconsejando a Camila sobre cómo acercarse sin levantar sospechas. Andrew abrió los ojos y volvió a la realidad. Ahora esos beneficios se estaban evaporando. Recientemente Camila había cortado de forma abrupta todo apoyo financiero justo cuando su empresa caía en una crisis profunda.
Las deudas se acumulaban tras inversiones fallidas, los socios retiraban capital y la prensa empezaba a murmurar sobre sus problemas económicos. Llamó a Camila en repetidas ocasiones y solo recibió respuestas frías. André, los tiempos han cambiado. Arréglatela solo. La rabia estaló en su interior como un fuego contenido durante años. Decidió volverse contra ella, empezando por la reunión con Charles en la que reveló la historia del encuentro secreto con Diana. Pero entonces llegó el miedo real. Una vieja fuente del palacio le advirtió que Charles estaba revisando sistemáticamente archivos, desde grabaciones de seguridad hasta testimonios. Su nombre aparecía vinculado a pagos para comprar silencio. El corazón le latía con violencia y el sudor frío brotó pese al calor de la oficina. Actuó con rapidez, llamó a su abogado para cancelar contratos antiguos y ordenó borrar rastros bancarios de años atrás. Ya era demasiado tarde. Recibos de transferencias, correos archivados y facturas de empresas intermediarias persistían como fantasmas imposibles de eliminar. Esa noche André condujo hacia el campo por una autopista desierta y resbaladiza por la lluvia. Encendió la radio pero no escuchó nada. Su mente giraba alrededor de los recuerdos de Diana. Apenas había tratado con ella directamente, solo la había visto fugazmente en actos oficiales, una joven hermosa y luminosa que siempre parecía de algún modo sola. Entonces comprendió que sus acciones habían contribuido a ese dolor. Los arreglos sutiles que mantenían a Camila siempre presente, los susurros venenosos que André había tolerado y respaldado en silencio, regresaron a su mente con una claridad brutal. El miedo se transformó en un remordimiento tardío que le oprimía el pecho como una losa. Cometí un error terrible, murmuró para sí mismo al detener el coche frente a su casa con las manos temblándole sobre el volante. Pero el arrepentimiento ya no podía salvarlo. Su empresa bordeaba la quiebra, su reputación personal se desmoronaba y King Charles, a quien una vez había considerado un rival, tenía ahora el poder de poner fin a todo. Andrew entró en la vivienda, apagó las luces y se sentó en la oscuridad. Tomó una última decisión desesperada: contactar a Camila una vez más con la esperanza de negociar o al menos arrastrarla consigo en la caída. Sin embargo, en el fondo sabía que el juego de poder que había jugado durante años se había vuelto en su contra. La traición se había propagado y nadie, ni siquiera él, podía escapar a las consecuencias. La tormenta que se gestaba desde Buckingham se acercaba con fuerza y Andrew sentía que estaba atrapado en su centro sin posibilidad de retorno. Dio el primer sorbo al whisky. El amargor se extendió por su lengua. El pasado no perdonaba y el presente venía a cobrar su deuda. Con los hallazgos de las grabaciones de seguridad y el testimonio de la antigua doncella, la investigación de Carlos se expandió rápidamente hacia los archivos administrativos reales, un vasto laberinto de documentos oculto en lo más profundo de Buckingham Palace, donde milones de páginas registraban cada detalle del reinado. Durante días Carlos trabajó al bajo luces fluorescentes frías revisando archivos amarillentos de 1981. Cada joya era una pieza del rompecabezas y poco a poco la imagen oscura empezó a definirse. Entre los registros oficiales de la boda, Carlos descubrió una serie de notas manuscritas o mecanografiadas sin firma que proponían reiteradamente pequeños cambios en la distribución de invitados. Todas insistían en situar a Camila en lugares estratégicos cerca de pasillos principales, en mesas contiguas, en los banquetes, incluso en asientos reservados dentro de la catedral por si había ajustes de última hora. Aisladas, esas modificaciones parecían inofensivas. Conectadas entre sí revelaban una intención deliberada, como una red cuidadosamente tejida para asegurar la presencia constante de Camila en el campo de visión del príncipe. La ira subió en oleadas. Aquello no era casualidad, sino la prueba de una conspiración prolongada ocultada bajo la grandiosidad de la ceremonia y el silencio calculado de quienes participaron. Carlos fotocopió cada documento, los marcó con cuidado y los cruzó con la lista del personal encargado del evento en 1981. Un nombre destacó de inmediato: Henry Langford, responsable entonces de la organización de invitados y asientos. Hoy jubilado y viviendo en los Cotswolds, fue convocado sin demora. Carlos ordenó traerlo de forma discreta, evitando los canales oficiales para impedir filtraciones. Un coche real trasladó al anciano a una casa segura en las afueras de Londres, donde Carlos lo esperaba. Langford entró pálido, con las manos temblorosas al reconocer al rey. Había envejecido mucho desde las fotografías antiguas. Su cabello era completamente blanco y sus ojos reflejaban una inquietud evidente al sentarse.
Carlos fue directo con una voz serena pero firme. Señor Langford, necesito que recuerde los arreglos de invitados de la boda de 1981, en particular los cambios relacionados con la señora Camila Parker Bowles. El hombre bajó la cabeza y permaneció en silencio largo rato. Carlos colocó sobre la mesa las copias de las notas sin firmar y los registros de modificaciones. Los ojos de Langford se abrieron con pánico al revisarlos. Finalmente soltó un suspiro pesado, la voz quebrada. No quiero mentir más. Hice esas anotaciones por instrucciones recibidas. Recibí dinero del señor Andrew Parker Bowles, pequeñas sumas canalizadas a través de cuentas intermediarias para implementar esos cambios. Dijo que solo era para darle a una vieja amiga un mejor asiento, nada realmente dañino. Carlos apretó los brazos de la silla. La sangre le subió al rostro. ¿Nada dañino? ¿Se da cuenta de que esos cambios contribuyeron a la tragedia de una vida, de cuánto sufrió Princesa Diana por la presencia constante de Camila? Langford alzó la vista con los ojos enrojecidos. En ese momento no pensé tan lejos, solo era dinero y órdenes de arriba. Lo siento, ahora lo entiendo. Ese testimonio fue la última pieza que encajó en su lugar. La verdad largamente enterrada quedaba al final descubierto. Carlos contaba ya con una cadena de pruebas sólida y coherente, las grabaciones de seguridad que mostraban a Camila acercándose al vestidor de Diana, el testimonio de la doncella sobre los pagos de silencio realizados por André, los registros deliberados de cambios en la distribución de asientos y las transferencias financieras que los respaldaban. Todo conduce a una misma conclusión: una maniobra planificada antes de la boda para mantener la influencia de Camila sobre King Charles sin importar su nuevo matrimonio. Carlos se levantó y caminó hasta la ventana que daba al jardín húmedo por la llovizna. Pensó en Princesa Diana, en su sonrisa forzada el día de la boda y en las lágrimas silenciosas que siguieron. Un dolor tardío le retorció el corazón. Aquello ya no era solo una herida personal. Se trataba de una manipulación de poder, de utilizar la solemnidad de una ceremonia real como cortina de humo. Carlos se volvió con determinación. Ordenó que se firmara una declaración oficial y garantizó protección a cambio. Langford asintió con debilidad y firmó con la mano temblorosa. La reunión concluyó y el anciano fue escoltado de regreso a su casa bajo estrictas medidas de seguridad. Carlos regresó a Buckingham y permaneció solo en su despacho hasta altas horas. Con cada nuevo hallazgo la tensión crecía. Sabía que el desenlace estaba cerca. El enfrentamiento directo con Camila y Andrew Parker Bowles era inevitable. Aquellos documentos antiguos se habían convertido en armas afiladas listas para sacar a la luz una verdad enterrada durante 40 años. La noticia se propagó con rapidez entre la élite londinense. Carlos estaba escarbando en el pasado y rescatando nombres de 1981. Camila se enteró por un informante del palacio de que la tormenta iba dirigida hacia ella y reaccionó de inmediato. 2 días después de que Carlos asegurara el testimonio de Langford, llamó a André con voz gelida y concreta: reúnete conmigo mañana. El viejo café de Kensington a las 11 en punto. Aquel local discreto en una calle tranquila había sido antaño su refugio para conversaciones en susurros sobre Charles y el futuro. Ahora servía como escenario de encuentros indeseados. Camila Lego antes ocupó el rincón más apartado, enfundada en un abrigo gris largo y gafas oscuras pese a la llovizna. Pidió un espresso solo sin azúcar y apretó la mesa mientras la ira le hervía por dentro. Andrew apareció 10 minutos tarde, demacrado y desalinado tras noches sin dormir. Se sentó sin saludar y pidió whisky a media mañana. La tensión era densa como un explosivo a punto de estallar. Camila atacó primero con voz baja y cortante. ¿Qué demonios estás haciendo, André? ¿Contárselo todo a Charles? ¿Crees que arrastrarme contigo te salvará? André soltó una risa amarga, dejando salir su furia. Tú fuiste la primera en cortar el apoyo. Mi empresa se hunde, las deudas crecen y abandonaste nuestro acuerdo. Esperabas que debiera prosperar con Charles. Camila se inclinó hacia adelante, los ojos encendidos. Ese trato pertenece al pasado. Los tiempos cambian. Ya te beneficiaste lo suficiente con tratos, contactos, dinero. Y ahora me traicionas por más. Andrew alzó la voz. Traicionarte, tú lo diseñaste todo: el encuentro con Diana, los asientos, el dinero para calar. Yo solo ejecute. La risa fría de Camila resonó. Ejecutar: aceptaste el dinero y guardaste silencio durante 40 años. No te hagas el inocente. Si Charles investiga más a fondo, tú caerás primero. Esas transacciones, esos negocios turbios. Yo al menos soy la reina. Antiguos aliados se despedazaron con reproches lanzados en murmullos tensos.
André la llamó egoísta, ella lo tildó de débil y avaricioso. La discusión se prolongó casi media hora sin resolución. Finalmente Camila se levantó y deslizó sobre la mesa un pequeño y pesado maletín negro. Aquí tienes un último pago, suficiente para unos meses. A cambio silencio absoluto. Nada más deja hablar con Charles. André lo miró con una mezcla de duda y codicia, lo abrió y vio fajos de dinero y documentos. ¿Crees que esto me compra para siempre? No para siempre, respondió Camila con frialdad, pero lo suficiente para que lo pienses. Fuimos aliados una vez. No empeores las cosas. Se marcó de forma abrupta, perdiéndose bajo la lluvia hacia su coche. André se quedó solo, la mente en ebullición, consciente de que aquello no era más que un parche temporal. Lo que ninguno de los dos sabía era que un miembro de confianza de la seguridad de Carlos, disfrazado en un rincón del local, había tomado fotografías nítidas. Camila entregando el maletín, los rostros tensos, André inspeccionando el contenido. Esa misma noche el guardia las entregó a Carlos en Clarence House. Al ver las imágenes en su tableta, el corazón de Carlos latió con una mezcla de ira y dolor. Ese gesto reciente confirmaba que la manipulación de Camila no era solo cosa del pasado, estaba viva y en marcha. Carlos salió al balcón y contempló la Londres lluviosa mientras la tormenta interior alcanzaba su punto máximo. Ya no podía esperar más. Las órdenes partieron de inmediato para la citación final. Camila y André tendrían que enfrentarse a él con todas las pruebas sobre la mesa. El caso no hizo más que confirmar el encubrimiento prolongado, y a partir de ese momento cualquier intento de huida resultó imposible. André se llevó el maletín a casa, pero ni siquiera lo abrió. Ninguna cantidad de dinero podía devolverle la calma. Camila, de regreso al palacio, miraba por la ventanilla con un pánico auténtico reflejado en el rostro por primera vez. El choque en el café no había resuelto nada, solo había empujado a todos un paso más cerca del abismo. Todas las piezas encajaron. En el despacho de Buckingham, Carlos se encontró frente a un expediente voluminoso, las grabaciones de 1981. Las declaraciones firmadas de la doncella y de Langford, los antiguos comprobantes de transferencias y las fotografías nítidas del intercambio del maletín negro en el café. Los revisó una vez más con el corazón cargado pero la mente firme. El final había llegado. A la mañana siguiente, el último día de 2025, se emitieron las quitaciones mediante llamadas frías y directas de los guardias Buckingham. 3 de la tarde. El rey solicitaba una audiencia privada. La mano de Camila tembló al colgar en Clarence House. André, pálido en su oficina sumida en el caos, supo que negarse era inútil. Llegaron por separado bajo la llovizna de fin de año. Camila entró primero, impecable de azul marino, con la compostura aparentemente intacta, aunque Carlos advirtió sus ojos enrojecidos y el paso más lento. André la siguió demacrado y gris, la cabeza baja, mientras avanzaba por el largo corredor. La biblioteca privada del piso superior fue el escenario, discreta, con el crepitar del fuego y libros antiguos como testigos silenciosos. Carlos se sentó en la cabecera de la mesa larga, el expediente delante. Camila y André ocuparon lados opuestos, con un espacio frío entre ambos. No hubo saludos, el aire resultaba sofocante. Carlos comenzó con voz baja y firme. Estaban allí por una sola razón: la verdad sobre lo ocurrido antes y después de su boda con Diana. Afirmó tener pruebas suficientes y quería oírlas de sus propias bocas. Camila esbozó una sonrisa leve fingiendo serenidad. Dijo que todo eran viejos malentendidos amplificados por la prensa y los rumores, y que nunca había dañado a Diana. André miró fijamente la mesa en silencio con las manos crispadas. Carlos mostró primero las fotos del café. Malentendidos se reunieron la semana pasada. Camila entregando a André un maletín para un último pago. Camila titubeó un instante y respondió que solo estaba ayudando a un viejo amigo en apuros. Luego, uno a uno, Carlos presentó las pruebas, las imágenes de Camila entrando al vestidor de Diana, el testimonio de la doncella sobre el dinero para comprar silencio, los registros deliberados de cambios de asientos, las transferencias. Cada elemento caía como un martillo. Camila persistía en negarlo todo, alegando que las quintas no demostraban nada, que solo había deseado el bien a Diana y que las notas de protocolo eran simples cortesías. Pero cuando Carlos reprodujo el fragmento en el que Camila despachaba a la asistente y permanecía varios minutos dentro, André se quebró. «Basta, Camila, tú lo orquestaste todo, el encuentro con Diana todo. Yo solo cumplí por dinero manteniéndote cerca de Charles, y ahora me culpas». Camila se giró hacia él furiosa, acusándolo de haber pagado por el silencio y propuesto los cambios. Sin él, dijo, nada habría sucedido.
Se atacaron mutuamente alzando la voz olvidando por completo la presencia de Carlos. Las acusaciones sacaron a la luz cada detalle el pasado frío, los fondos ocultos, la erosión calculada del matrimonio de Charles y Diana. Carlos escuchó en silencio. Su destrucción mutua lo reveló todo. La intención y la influencia de Camila quedaron al descubierto, una conspiración construida sobre silencio y dinero. Levantó la mano y el silencio cayó de inmediato. Con voz fría y autoritaria dio por suficiente la evidencia. Anunció que a partir de ese momento Camila quedaba confinada a una residencia separada y que sus funciones reales quedaban suspendidas de forma indefinida, una sanción severa pero necesaria. Las lágrimas recorrieron su rostro y la compostura se desmoronó. Inclinó la cabeza sin decir palabra. A André le comunicó que su empresa afrontaría las consecuencias y que su traición lo había consumido. Él asintió débilmente con la mirada vacía, consciente de la ruina que se avecinaba. Fueron escoltados fuera por separado, Camila hacia el confinamiento, André hacia la oscuridad. Carlos quedó solo junto al fuego observando las llamas danzar. El año terminaba no con celebraciones sino con una verdad dolorosa. Al pensar en la sonrisa triste de Diana el día de la boda sintió por fin alivio. La justicia, aunque tardía, había legado. La familia real podía avanzar con las sombras disipadas. ¿Crees que actuó para protegerse o para vengarse de Camila? ¿Te parece una figura digna de compasión o de reproche? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gustó este contenido, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla, seguro lo disfrutarás. Seguro lo disfrutarás. Seguro lo disfrutarás. Seguro lo disfrutarás.